Hola a todos. Como lo prometido es deuda, aquí les traigo la continuación y la versión completa del relato Mi madre volvió de la muerte, relato que forma parte de la última recopilación que hice para el especial de los 15,000 suscriptores. Les quiero recalcar que esta historia trata temas sensibles, por lo tanto, si son personas susceptibles les recomiendo que no lo vean o, si lo van a ver, que lo hagan con total discreción. Sin más que añadir, los dejo para que lo disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculta en sus casas. La verdad, no sé por dónde empezar a contar todo lo que pasó. Trataré de ser lo más concreta posible y de no irme por las ramas, aunque es mucho lo que quiero contar. Actualmente tengo 34 años y esto sucedió cuando yo tenía 15 hasta los 17 más o menos. Yo vivía con mi padre en casa de los abuelos ya que mamá nos dejó cuando yo solamente era una niña. O al menos eso creí. Durante 15 años, eso fue lo que me hicieron creer. A pesar de que quiero mucho a mi papá, con quien pasé la mayor parte del tiempo fue con el abuelo. Él se convirtió en mi segundo padre ya que el mío trabajaba de sol a sol para poder sostener la casa. Y algo que solíamos hacer con frecuencia era que él pasaba por mí al colegio. Desde que estaba en el preescolar hasta la secundaria y la prepa, mi abuelo siempre venía a buscarme. Sin embargo, hubo un día en el que él no pudo por cuestiones de una cita médica, así que me tocaría caminar sola a casa. Lo que me causó curiosidad es que desde un día antes, mis abuelos estaban un poco inquietos con la idea de que nadie iba a pasar por mí al colegio. Lo cual, pues, siéndole sincera, me sacó un poco de onda, puesto que yo ya no era una niña. Sí, entendía que eran sobreprotectores ya que yo era su única nieta y todo, pero tampoco como para llegar a esos extremos. La abuela entonces me dio un poco de dinero y me dijo que tomara un taxi al salir y que me viniera directo a la casa. Yo, no entendiendo de qué se trataba todo eso, simplemente me negué. Le dije a mi abuela que no era necesario, que no malgastara su dinero, que igual la casa me quedaba a unas 10 cuadras de la escuela, y que si le servía de algo, le pediría a Diana, una amiga y vecina nuestra, que me acompañara de regreso a casa. Al decirles esto pude notar una clara expresión de alivio en sus rostros. Sin embargo, aún había cierta preocupación notoria en el ambiente. En fin, al terminar las clases, Diana y yo nos fuimos directo a casa. Sin embargo, en el camino noté algo que no me hizo sentir del todo cómoda, ni mucho menos segura. Yo ya estaba fuera y en ese entonces vi que había una mujer del otro lado de la calle de la escuela que no dejaba de verme. Debía tener unos 30 y pico, pero a juzgar por su rostro, se veía muy demacrada. Solo me veía y sonreía sin siquiera pestañear, lo cual me hizo sentir más incómoda aún. En el momento en el que llegó Diana y me di la vuelta, esa mujer ya no estaba ahí. Pero, mientras caminábamos a casa me di cuenta que nos estaba siguiendo. Solo que yo la veía por los reflejos de las vitrinas de los negocios, pero solo ahí. Cada vez que volteaba para ver si estaba del otro lado de la calle, esta parecía desaparecer. Y así fue durante todo el camino hasta que por fin llegamos a casa. La verdad, no quería quedarme sola, así que le ofrecí a Diana que se quedara a almorzar, usándolo como pretexto para estar acompañada, pero lamentablemente dijo que no podía, que debía ir a ayudarle a su mamá con su hermanito y se fue. Yo cerré todo con llave como acostumbraba a hacer, tanto la puerta de adelante como la que da al patio de la casa. Pero cuando regresé de cerrar la puerta trasera, vi que la de adelante estaba abierta de par en par, como si alguien la hubiese abierto desde adentro. Pensando que tal vez yo no la había cerrado bien, fui a cerrarla una vez más, pero en el reflejo de las ventanas delanteras, me pareció ver a alguien deslizarse por el pasillo hacia uno de los cuartos de atrás. Sí, así mismo, deslizarse. Lo sé porque además de ver aquello no escuché paso alguno,
Yo me asusté y corrí a cerrar la puerta y me quedé de espaldas contra ella viendo hacia el pasillo, pero no vi nada más. Pensé en llamar a mi papá y a mis abuelos, pero no quería molestarlos tampoco con algo que posiblemente tenía alguna explicación lógica y que tal vez yo lo haya imaginado. Por suerte, mis abuelos no tardaron en llegar. Estaban almorzando y yo no tenía ninguna intención de comentarles lo que había sucedido hace poco. Pero la verdad es que la preocupación se me notaba por encima y no pasó mucho tiempo antes de que me empezaran a preguntar qué tenía. Y fue entonces que me vi obligada a contarles. Mientras venía de camino a la casa con Diana, vi una mujer que nos seguía. Era una señora rubia, como de unos 30 años, bastante acabada, como si estuviera enferma. La mueca de horror que se dibujó en la cara de mis abuelos al momento de contarles eso es algo que no se olvida fácilmente. ¿Y te dijo algo? Esa mujer, ¿te siguió hasta acá?, dijo mi abuelo en un tono bastante preocupado, mientras que mi abuela se paró rápidamente del comedor a ver por la ventana por si veía a alguien. No, de hecho solo la vi por el reflejo de las ventanas, pero cada vez que volteaba para ver si estaba del otro lado, no había nadie. Es como si hubiese visto un fantasma. Les conté también qué era lo que había sucedido mientras los esperaba, de cómo había visto a alguien pasar desde el pasillo hasta los cuartos de atrás. En el momento en el que terminé aquella frase, algo tiró con fuerza la puerta de mi habitación hasta desprenderla del marco. Yo me levanté rápidamente y me puse detrás de mi abuelo, quien en un tono amenazante comenzó a preguntar que quién estaba ahí. Mi abuela vino rápidamente a ver qué pasaba, y ahí estábamos los tres, viendo hacia la puerta de mi cuarto. Mi abuelo asomó un poco su cabeza, como tratando de ver hacia adentro sin dejar de cubrirnos a mi abuela y a mí. ¿Qué mierda?, lo escuché decir entre dientes, a lo que yo instintivamente me asomé también. Resulta que en mi cuarto, asomándose parcialmente por la pared, se alcanzaba a ver medio rostro. El rostro de una mujer, de aquella mujer que había visto en la calle. Se veía claramente cómo se asomaba y se volvía a esconder mientras sonreía. Yo empecé a llorar del miedo y mi abuelo, aunque también estaba asustado, se dirigió por el pasillo directo hasta mi cuarto. Yo me abalancé sobre él tratando de detenerlo, gritándole que no fuera, pero cuando llegamos, la mujer ya se había ido. Sin embargo, mi cuarto tenía un olor muy peculiar, a lo que huelen las flores marchitas, a lo que huelen los cementerios. Esa misma tarde que mi papá llegó de trabajar, los tres, mis abuelos y él, se sentaron en la mesa a hablar mientras yo estaba en el cuarto de los abuelos haciendo mis deberes. No pude escuchar la conversación completa, ya que trataban de mantener el volumen lo más bajo posible para que yo no escuchara. Sin embargo, hubo una parte en la que mi papá habló un poco más fuerte de lo que debía, y escuché claramente cuando dijo: no puede ser Clara, no puede ser su mamá. Todos la vimos ese día. Ustedes vieron cómo quedó el cuerpo en la morgue, y yo también la vi. Nunca en mi vida he sentido un escalofrío como en ese momento. Sentí que el mundo me daba vueltas, y es que pensar que la mujer que había empezado a seguirme era mi propia madre no solamente me aterró más, también sentí que me destrozó un poco. Solo pensaba ¿por qué? ¿Qué quería de mí y por qué apenas ahora? Más tarde esa noche mi abuelo vino a verme a mi cuarto. Siempre lo hacía. Desde que estaba pequeña siempre venía a rezar por mi sueño y a darme las buenas noches. Y a pesar de todo lo que había pasado aquel día, ese gesto me hizo sentir mucho más tranquila. El caso es que después de aquel día, todos en la casa evitábamos tocar aquel tema. Y por un tiempo no sucedió nada. Yo tampoco le pregunté a nadie sobre si esa mujer era mi madre o algo que se hacía pasar por ella, así que simplemente elegí guardar silencio. Hasta el día que
Lamentablemente, el abuelo falleció. Yo recién había cumplido los 16, y ese día tuvimos una pequeña reunión familiar. Todo estaba bien. Todos reíamos, todos festejábamos sin saber lo que estaba por pasar. De repente el abuelo comenzó a sentirse mal y colapsó. Le dio un ataque al corazón que terminó por arrebatarle la vida. Yo estaba tan dolida que ni siquiera pude llorar. Durante el velorio, durante el entierro, me la pasé con una expresión blanca en el rostro. Y en las noches era peor. El no sentirlo venir a mi cuarto, a darme las buenas noches como él acostumbraba. Y también el acostumbrarme a no oírlo más. La muerte del viejo traería consigo consecuencias, y ninguna sería buena. Aquel demonio que llevaba un tiempo dormido, ahora estaba a punto de despertar. A la semana de haberlo enterrado, mi abuela y yo fuimos a dejarle flores a la tumba, pero al llegar notamos que las flores que le habíamos dejado anteriormente estaban regadas por el piso, y de su nicho brotaba un líquido marrón que olía asqueroso. Nosotros alertamos al sepulturero de lo que estaba pasando. Mi abuela incluso le reclamó que por qué la tumba de mi abuelo estaba en ese estado, pero el señor estaba igual de horrorizado que nosotros. Doñita, la tumba estaba bien hasta hace poco. Literalmente hasta hace una hora que pasé por este mismo pabellón no había nada de esto. Y le puedo asegurar que ustedes son las únicas que hay aquí. Es más, mire, la gente apenas está llegando. El señor tenía razón. Nosotras llegamos a primera hora de la mañana cuando abrieron las puertas, y éramos las únicas que estábamos ahí. Y viéndolo mejor, aquello no parecía un acto de vandalismo común. Y si lo era, tenía que haber sido hecho por alguien muy retorcido. El sepulturero llamó a otro muchacho, a uno más joven, que lo ayudó a abrir la tumba para ver que todo estuviera en orden. Al principio pensaron que lo que estaba pasando era que los fluidos se estaban filtrando por el ladrillo, y aunque aquello era una probabilidad, la cantidad de ese líquido café que había por todo el piso y las demás tumbas era impresionante. Ellos sacaron el ataúd, y yo vi cuando lo abrieron. Yo vi, con mis propios ojos, el cuerpo de mi abuelo, intacto, tal cual como el día en que lo enterramos. Pero sus ojos estaban abiertos. Sobra decir que aquello nos asustó como no tienen idea. Incluso los hombres que estaban con nosotras se echaron para atrás y se persignaron, pero no les quedó de otra que limpiar el desastre y volver a guardar el ataúd del viejo. Mi abuela lo único que pudo interpretar de todo eso es que era un muy mal presagio. Y vaya que estaba en lo cierto. Después de regresar a casa había algo distinto en el aire. Era como ese presentimiento de que algo malo iba a pasar. Esa misma noche me quedé dormida en mi cuarto. Estaba entre ese punto donde aún estás un poco consciente de lo que te rodea, aunque tu mente se va alejando poco a poco de todo. Ya mis ojos se estaban cerrando cuando me pareció ver a mi abuelo entrar por la puerta. Reconocía sus pasos. Reconocía esa loción que siempre solía llevar. Por primera vez desde que murió, pude llorar. Mi mente me decía que solo era un sueño, una imagen producida por lo mucho que lo extrañaba. Abuelo, ¿volviste? Recuerdo haberle dicho entre dormida. Podía ver su silueta, mas no podía ver su cara con claridad. Él se sentó a un lado de mi cama y comenzó a acariciarme la cabeza como solía hacerlo cuando todavía estaba en vida. Yo le hablaba, entre lágrimas y dormitando le preguntaba que por qué me había dejado sola, que por qué se había ido así. Le decía que lo extrañaba. Le dije tantas cosas, pero no tuve respuesta alguna de su parte. De repente, el ambiente cambió. Empecé a tiritar de frío y la mano de mi abuelo se sentía diferente, más delgada como la mano de una mujer. Y ahí sentí unas uñas largas pasarse por mi cara,
y de repente me golpeó ese olor a flores. Eso fue suficiente para despertarme por completo y darme cuenta que en realidad todo eso estaba pasando. Solo que quien estaba ahí no era mi abuelo. Al momento que alcé la mirada noté perfectamente que no era él. Nunca lo fue. Inclinada sobre mi cama estaba esa horrorosa mujer. Y ustedes pensarían que gritaría y saldría corriendo de la habitación, pero no fue así. Estaba asustada y en shock, sí. Pero lo que hice fue retroceder rápidamente hacia un rincón de la cama. No sé por qué reaccioné de esa forma. No podría decirles. Lo único que recuerdo es estar temblando y verla ahí, parada quieta sin pronunciar ninguna palabra, solo viéndome en la oscuridad del cuarto hasta que yo me atreví a hablarle. Mamá, ¿tú eres mi mamá? En el momento en que terminé esa pregunta, la cara de esa cosa cambió por completo. Su expresión era de enojo puro. Sus ojos se emblanquecieron y soltó un grito gutural antes de aventarse sobre mí, y apenas ahí pude gritar. Yo sentía claramente los golpes de esa mujer contra mi espalda. Sentía sus uñas clavándose en mi piel. Papá y la abuela escucharon mis gritos y corrieron hacia el cuarto tumbando la puerta. Yo claramente la había visto. La sentía sobre mí. Pero mi abuela y mi padre dicen que al entrar solo me vieron en un rincón de la cama cubriéndome, pero que no vieron a nadie. Lo único que sí sintieron fue el mismo olor que yo. Y por si fuera poco, cuando me revisaron vieron que mi espalda, mi rostro y mis brazos estaban cubiertos de moretones y arañazos. Papá corrió a abrazarme mientras la abuela no dejaba de rezar por mí. Para este punto ya no aguantaba más. Tenía que saber qué era lo que estaba pasando, así que le pregunté a mi papá y a mi abuelita que quién era esa mujer, si en verdad esa era mi mamá. Se quedaron en silencio por un instante, titubeantes, pero al final decidieron contarme la verdad. O bueno, parte de la verdad. Y ahora, no estoy segura si eso haya sido una buena idea en ese momento, pero en serio quería acabar con la incertidumbre. Resulta que mi mamá no me abandonó cuando era bebé como me hicieron creer. De hecho, mi mamá murió a las pocas semanas después de haberme parido. Se había quitado la vida. Los detalles sobre cómo lo hizo me los pienso reservar por ahora, pero por lo que me contaron, les puedo decir que fue de una manera horripilante. Al parecer había tenido una crisis durante el embarazo que la hizo perder la cabeza hasta el punto de querer deshacerse de mí a pocas semanas después de haberme dado a luz. Solo decía que yo le había desgraciado la vida, que por mi culpa el diablo se la iba a llevar. Mi papá y mi abuela me contaban esto con lágrimas en los ojos y entendí el por qué prefirieron decir que mi mamá se había ido, que había desaparecido. Hubiesen podido decir que había muerto en el parto, pero en ese momento lo único que se les ocurrió fue decir que huyó, antes de decir que había intentado matarme. Al principio esas explicaciones me parecieron muy ambiguas, como si faltaran detalles, y en verdad así era. Aún había mucha tela por cortar con respecto a mi madre, y es que son demasiadas cosas por explicar. Pero solo quiero que sepan esto, que esto que les acabo de contar es solamente el principio de esta aterradora historia. Continuando con lo que les dije anteriormente, con respecto a mi madre hay demasiadas cosas por digerir, por comentar, según lo que me contaron esa noche. Mamá de un momento a otro comenzó a padecer de sus facultades mentales, o al menos, ese parecía ser el caso al principio de todo esto. Fue algo que nadie vio venir, ya que cuando conoció a mi papá, era una mujer hermosa, cariñosa, atenta, alguien que no pensarías que tuviera algún desequilibrio mental. Al año y medio de haberse conocido ya se habían casado. Nunca tuvieron una discusión como tal,
pero poco a poco algo empezó a cambiar en mi madre. Un día papá llegó del trabajo y vio que había una mujer en la casa. Una señora ya de unos 60 años acompañada de otra chica bastante más joven, como de unos 16. Estaban en la sala con mi mamá y él naturalmente asumió que eran amigas que habían venido a visitarla. La señora mayor se presentó a sí misma como Delia y la joven se llamaba Mariela. Mucho gusto, les dijo mi papá y simplemente siguió de largo. Aunque le pareció curioso el hecho de que vistieran casi idéntico. De mangas largas, cuello hasta arriba y un vestido negro. Y aunque no fue intención de mi papá, alcanzó a escuchar algo de la conversación que lo asombró demasiado. Y es que parecían estar discutiendo, pero tratando de mantener la voz con un volumen bajo. Aquella extraña mujer, la más vieja, parecía insistirle a mi madre que regresara con ellas, que si no lo hacía se iba a arrepentir de haber tomado la decisión de marcharse en primer lugar. Aquello sonaba más a una amenaza que cualquier otra cosa. Papá estaba a punto de salir a confrontar a esas mujeres cuando escuchó que mi madre se puso de pie y dijo: «Basta, mamá. Lárgate de aquí. Ni tú ni tu gente son bienvenidas a esta casa. Lárgate y no vuelvas». Papá cuenta que ella lo dijo con un tono demandante, pero tratando de no alzar la voz como para no alertar al resto de la casa. Pero papá no pudo aguantar más. Salió de detrás de la pared donde estaba escondido y se puso al lado de mi madre. «¿Todo bien aquí?», preguntó mi papá sin quitarle la vista de encima a esas dos mujeres. «Sí, señor. No se preocupe. Ya nos vamos», dijo la vieja mientras se ponía de pie y se dirigía a la salida. Y aquí dijo algo que tomó por sorpresa a los dos. «Por cierto, felicidades por la bebé, Clara. Espero venir a conocerla». Y sin decir nada más se fueron. Papá estaba más confundido que asustado. Era la primera vez que veía a mi mamá tan alterada por algo y más aún, era la primera vez que conocía a su madre. A mi abuela materna, pues. Desde que se conocieron, mi madre era muy, pero muy reservada, en especial con su vida familiar. Nunca mencionaba a su familia, y se enojaba mucho cuando papá tocaba el tema de por qué no conocía a sus padres. Así que ni siquiera se atrevía a preguntar. Y esta vez, tampoco fue la excepción. Lo único que sí le preguntó era que si estaba embarazada, a lo que mamá se negó. Dijo que no sabía de qué era lo que estaba hablando esa vieja. Y el tema se quedó así. Aunque después de ese encuentro, mamá empezó a actuar de forma extraña. Se despertaba en las noches con terrores nocturnos, bañada en sudor y llorando. En una de esas noches, papá intentó calmarla y consolarla como ya se había hecho costumbre, y mientras la cubría con sus brazos y le decía que no había nada en el cuarto, que todo estaría bien, escucharon que algo se cayó en la sala. Papá salió corriendo a ver de primero qué era lo que había sido ese ruido y mamá le siguió detrás. Los abuelos también se despertaron y cuando fueron a ver, vieron que el cuadro con la foto de matrimonio de mis padres se había caído y se había roto, justo donde estaba mi madre, como si fuera una especie de advertencia de lo que estaba por pasar. Pasaron unos días y la situación de mamá empeoró. Fue tanta su desesperación que fueron un brujo que les dijo que a mamá la tenían rezada, que la habían trabajado con tierra de panteón y más cosas que ahora no recuerdo, pero que según lo que dijo el brujo, aquello no sería fácil de deshacer. Incluso les dio el nombre de la persona que lo había hecho. Y aquel nombre coincidía con el de mi abuela materna, aquella señora que había ido una semana atrás a la casa. Las sesiones con aquel brujo continuaron, pero también continuaban aquellos ataques contra mi madre y el resto de la casa. A raíz de esto, mamá no vio otra opción más que confrontar a su madre. Y lo que pasó ese día entre las dos solo lo saben ellas, pero a partir de ahí, mi mamá empezó a asociarse con gente que no le daba buena espina a la familia. Gente muy rara con la que a veces salía a reunirse a altas horas de la noche. Y siempre que llegaba parecía que fuera alguien distinta.
más temperamental, más fría. Incluso empezó a vestirse como ellos. Y entre toda esa gente también estaba mi otra abuela, la madre de mi madre. Todo apuntaba a que mamá formaba parte de ese aquelarre o secta, como lo quieran llamar. Era como si esta mujer la hubiese convencido de volver, pero se sentía más bien como si la tuviera amenazada. O como si hubiese llegado a un acuerdo, ya que desde que se empezó a juntar con esta gente los ataques a la familia pararon. Poco tiempo después fue que mamá quedó embarazada, como lo había predicho aquella mujer. Y por un breve periodo dejó de asistir a estas reuniones, de estar cerca de esa gente. Y aquella fue la primera vez que se abrió un poco con mi papá con respecto a su madre. Dijo que le tenía mucho miedo, que temía por mí, por mi papá, por los abuelos, que por eso había accedido a regresar con ella, comprobando de esa manera que las sospechas que ellos tenían eran ciertas, de que aquella mujer sí la había amenazado con algo. Mi mamá no quiso entrar en detalles esa noche, pero sí le dio a entender a papá que la abuela era una persona extremadamente retorcida y peligrosa. Que desde que era niña la abuela Delia usaba su casa como lugar de adoración para seres oscuros, y que incluso estaba segura que la abuela le había hecho algo a su padre. Y es por eso que mi madre había huido y se había escondido de esta mujer todos estos años. Por un momento pensaron que por fin mi madre volvería a ser como antes, que el embarazo la había hecho recapacitar y que todo volvería a la normalidad. Pero más equivocados no podían estar en esta ocasión. Luego de enterarse de la noticia, mi papá dice que no se le veía muy feliz a mamá. De hecho, era como si repudiara la idea de ser madre. Pero más allá de eso se le veía paranoica, ansiosa, como la expectativa de que algo malo fuera a pasar. Una noche papá se despertó y la vio en la sala viendo hacia afuera. Cuando le preguntó que qué estaba haciendo, ella solamente repetía una y otra vez: «Vienen por mi niña. Vienen por mi niña». «¿Quién es?», le preguntó papá. Pero ella estaba completamente fuera de sí. Él se asomó por la ventana para ver que todo estuviera bien, pero al hacerlo se llevó un buen susto. Y es que paradas frente al portón de la casa, habían varias personas, entre comillas. Eran las siluetas de lo que parecían ser mujeres. Mujeres que llevaban un vestido largo de cuello alto y mangas largas, completamente negro. Papá se volteó hacia donde estaba mamá y le preguntó que si se refería a las mujeres de afuera. Ella guardó silencio y entre dientes le dijo: «No, David, no son mujeres, son el mismo diablo y quieren a mi niña, quieren a nuestra niña, David». Papá cuenta que al asomarse por la ventana seguían ahí, viendo fijamente hacia adentro de la casa. Ni siquiera se molestó en ahuyentarlas, porque sabía perfectamente que al momento de abrir la puerta o algo, lo más probable es que entrarían. Él se llevó a mamá al cuarto y se acostaron a dormir. Trató de calmarla, de hablarle de otras cosas como para despejar su mente. Le habló de cuando se conocieron, de su relación, del bebé que venía en camino. Y por un momento funcionó. Pareció calmarse, pero aquella sería la última vez que tendría una conversación normal con mi madre. Ya que después de la visita de esa noche, todo se vendría cuesta abajo. Mamá volvió a tener terrores nocturnos. En las noches se despertaba gritando, diciendo que la dejaran en paz mientras se cubría la panza como tratando de protegerme, lo que hacía que toda la casa fuera a ver qué estaba pasando. En varias ocasiones se escapaba por la madrugada y papá era quien tenía que ir a buscarla, solamente para encontrarla en pijama y descalza sentada en medio de un parque mientras decía: «Tengo que verla, tengo que dársela o me va a matar, tengo que dársela». Aquello hacía referencia a que tenía pensado entregarme a Delia. Prontamente mi mamá se volvió un muerto en vida.
No comía, no se bañaba sola. Era como si fuera alguien completamente diferente. Su comportamiento comenzó a volverse más errático y de ahí comenzaron a creer que mi mamá finalmente se había vuelto loca. Y de hecho, estuvo un tiempo internada bajo observación constante, y es que un día que papá llegó a la casa la encontró sentada al pie de la cama sobre el suelo. Se había hecho un corte vertical en los brazos desde la muñeca. Mamá había intentado acabar con su vida y, de paso, con la mía. Después de una semana de estar internada bajo constante observación, mi mamá fue dada de alta, aunque tenía que seguir yendo a terapia. Ya estando de vuelta en casa, todo se intensificó. Papá dice que la persona que estaba con ellos ahí no era mi mamá. No era ni de lejos la persona que alguna vez fue. De hecho, están más que seguros que mi mamá parecía estar poseída por algo. Aquello iba más allá de un simple trabajo de brujería, y el ambiente tan nefasto que había en la casa lo dejaba más que claro. Hubo una ocasión en la que mi abuela sorprendió a mi mamá arrancando las hojas de la Biblia y comiéndoselas mientras se reía a carcajadas. Les gritaba obscenidades cada vez que rezaban en la casa, y esa voz gutural que tenía por momentos, aquella voz que hablaba en tercera persona y los maldecía, les decía que Clara y la niña ya no eran de ellos. Cuando nací, mamá ni siquiera quiso cargarme. Se rehusaba a darme pecho incluso y me gruñía como si fuera un animal. No sé si papá hizo bien al contarme todo esto, pero lo que sí sé es que era necesario saberlo para entender un poco más qué era lo que había pasado con ella. La gota que derramó el vaso fue la noche en la que mamá me raptó. Todos se habían ido a dormir. Recién nos habíamos dado de alta del hospital y a mí me pusieron a dormir en el cuarto de los abuelos, lejos de mamá. Ahí pusieron mi cuna. Sin embargo, aquello no la detuvo. Entró a mitad de la noche sin que nadie se diera cuenta y me sacó de la cuna. Salió de la casa conmigo en brazos y se fue adentrando en las calles. Fue mi abuela la que se despertó al baño y al ver que no estaba alertó a mi papá y a mi abuelo, quienes salieron sin pensarlo a buscar a mi mamá por toda la casa. Cuando se percataron que el portón de la casa estaba abierto, corrieron calle abajo para ver si encontraban a mi madre y en efecto, a varias cuadras de la casa vieron a mi mamá caminando a lo lejos, pero yo no estaba por ninguna parte. Papá logró alcanzarla y la sacudió. Le preguntó que dónde estaba yo. Mi abuelo venía más abajo conmigo en brazos y es que mamá me había dejado por ahí. Me había dejado con una bolsa alrededor de mi cabeza para que me ahogara. Para este punto ya no sabían qué hacer. Era claro que mi mamá era un peligro para sí misma y para mí también. Y tenían pensado internarla de nuevo en el centro psiquiátrico, pero antes de que pudieran tomar una decisión, mamá terminó con su vida. La última noche que la vieron con vida, ella estaba normal, completamente lúcida y era como si nada hubiese sucedido. Aquella fue incluso la primera vez que mamá me sostuvo en brazos, que me mimó, que me abrazó y me dio un beso. Esa fue la primera y la última vez. Todos estaban a la expectativa y con justa razón. Ella dijo que ya vendría, que no demoraría mucho, que solo iría a tomar un poco de aire al patio. Y ahí, escucharon que empezó a gritar en un rincón del patio, a decir que la dejaran en paz. Y ahí mi papá y mis abuelos corrieron a ver qué pasaba y en medio del patio, mamá estaba sobre el suelo contorsionándose de una manera grotesca, como si algo la estuviera controlando desde adentro y quisiera salir. Corría de un lado a otro estrellándose con los muros y dándose golpes en la cabeza. Y aunque mi papá y mi abuelo intentaron detenerla entre los dos, ella los doblegaba en fuerza. En un punto cuentan que mamá se paró literalmente sobre la punta de sus pies, sobre la punta de sus dedos gordos, que arqueó su espalda ligeramente hacia atrás y extendió sus brazos mientras los escupía y se reía. Dame a la niña, cabrón. Esa no es tu hija. Dame a la niña, cabrón.
todos estaban pegados a la pared viendo aquella escalofriante imagen de mi madre, y de un momento a otro colapsó. Duraron unos 2 minutos parados ahí antes de que se atrevieran a socorrerla, y cuando por fin volvió en sí, cuando papá le contó lo que había pasado, ésta simplemente lo abrazó y rompió en llanto. Le decía que la perdonara, que ya no quería vivir más, que ya no quería hacernos daño. Papá entonces la cargó hasta la habitación y la puso en la cama. Después de un rato salió al asumir que ya estaba dormida. Él y los abuelos se quedaron en la sala un rato y después se fueron a dormir. Al amanecer, mamá ya no estaba en la cama. No estaba por ningún lado de la casa. Lo único que había dejado era una nota muy rara. Una nota que parecía más bien una carta de despedida. Por un lado le decía a mi papá que me cuidara siempre, que la perdonara por haber sido una mala esposa y una mala madre. Explicaba también que su madre, que la vieja Delia, la había ofrecido como ofrenda al maligno años atrás para que tuviera un bebé, y que haría lo que fuera por cumplir su promesa. Pero había una parte de ella que me repudiaba tanto al nacer, pero que esa no era ella, que quien trataba de hacerme daño era Delia, como venganza por haberse negado a ofrecerme a ella, y que por lo que más quisiera papá, que nunca fuera a buscar a la vieja y que nunca, en ningún momento me dejara a solas. Dijo que la perdonara por abandonarlos así, pero que era por el bien de todos. Ahí terminaba la carta. Aunque papá no se resistió del todo a la voluntad de mamá. Poco tiempo después buscó información acerca de Delia y vio que había fallecido. Pero en fin, al principio parecían ser más que todo incoherencias. Ni siquiera estaba bien redactada, por lo cual se le hizo difícil a mi papá entenderla al principio. Pero si había algo que le quedaba claro, era que la causante de todo lo que le estaba pasando a mi mamá era su propia madre, la vieja Delia. Ese mismo día se la pasaron llamando a diferentes morgues, hospitales, con la esperanza de encontrarla. Y para su desgracia, sus sospechas fueron ciertas. Había una mujer en una de las oficinas forenses que cuadraba con la descripción de mamá. Cuando fueron a reconocer el cuerpo, papá casi se desmaya. Fue encontrada a la entrada de un puente. Tenía una herida autoinfligida en el estómago. Pero eso no fue lo que terminó con su vida. Fue el impacto al caer del puente sobre su cuello la que terminó por rompérselo y matándola en el acto. Papá les habló sobre el historial de mamá sin entrar en detalles y dedujeron que todo esto había sido producto de un brote psicótico. La expresión que mamá tenía en el rostro era lo más macabro que mi papá podía haber visto. Dijo que cuando corrieron la sábana que la cubría, mamá estaba sonriendo. Tenía los ojos abiertos y parecía que lo estuvieran viendo fijamente a pesar de que ya estaba muerta. Durante el sepelio de mamá nadie mencionó palabra alguna. La noticia los agarró tan fuera de base que no sabían cómo reaccionar, si aquello de verdad estaba pasando. Y ese mismo día que la enterraron, sucedieron cosas muy extrañas. Cuando llegaron a casa escucharon voces que venían de adentro como si muchas personas estuvieran reunidas en la sala. Pero cuando abrieron la puerta, vieron una sombra salir del cuarto de mamá hasta el fondo de la casa. Papá fue el que entró primero y estaba viendo desde la sala hacia la parte de atrás de la casa y ahí se alcanzaba a ver esa sombra parada a mitad del pasillo. Papá no se lo pensó 2 veces y le tiró el florero que había en la sala, estrellándoselo a los pies de esta cosa, quien pareció desvanecerse al instante. Después de aquel día, nunca me dejaron sola. Hubo ocasiones en las que veían a una mujer parada al lado de mi cuna a mitad de la noche, pero al levantarse y prender la luz, esta ya no estaba. Aquello continuó por unos años más hasta que cumplí la edad suficiente para entrar a preescolar y luego a la primaria. Después de ahí, nunca nada raro había pasado. Hasta ahora.
Cuando papá terminó de contarme la historia de mamá, yo no dejaba de temblar. Noté que ya había amanecido, que nos habíamos echado toda la noche conversando y que ya tenía que irse a trabajar. Y yo tendría que quedarme en casa sola con la abuela. Ese día volví a verla, pero había alguien más. Algo que no había visto antes y solo esta vez, después de conocer la historia de mamá, fue que pude detallarlo. Estaba arreglando la casa con mi abuela. Era día de limpieza y me ofrecí a ayudarle. Y mientras estaba arreglando el cuarto de papá, al abrir la puerta, vi a mi madre sentada en la cama. Vi cómo volteó a verme mientras sonreía, pero por el espejo del armario pude ver que no estaba sola ahí. Detrás de ella, como por encima de sus hombros, se asomaba alguien más. Era el rostro de una mujer vieja, fea. Un rostro completamente rojo que parecía más el de un demonio que de una persona. Yo dejé caer la escoba, a lo cual mi abuela me dijo: «Bueno, chamaca, ¿qué tienes?». La volteé a ver con ojos de pánico y entendió de inmediato qué era lo que estaba pasando. Yo corrí hacia donde estaba ella y juntas nos quedamos al pie de la puerta de la sala pensando en si debíamos salir de la casa o no. Nos dimos la vuelta para abrir la puerta y salir, y escuchamos como alguien pasó corriendo detrás de nosotras. Ahí salimos como alma que lleva el diablo, y esa tarde la pasamos en casa de una amiga de la abuela. Esa misma tarde recibiríamos una llamada de mi papá. Estaba agitado, casi al borde del llanto y en shock, preguntándome que si estábamos bien. Lo intenté calmar y le pregunté que por qué, que qué había pasado. Y él solo me dijo: «Vi a tu mamá. Vi a tu mamá, solamente que no era ella. Detrás de ella estaba Delia, tu abuela. La vi aquí en el trabajo». No dudé por un segundo en contarle a papá qué era lo que había visto también en casa de la abuela, a lo que él me contestó que no nos fuéramos a casa solas, que él ya vendría por nosotras y que nos quedaríamos todos en un hotel al menos por una semana, hasta que papá pudiera conseguir algún depa en renta o lo que fuera. Para nuestra suerte, un compañero de trabajo de papá tenía una casa en renta la cual podíamos usar, al menos hasta que vendiéramos la casa aquella y pudiéramos conseguir un lugar propio. Esa misma semana, mientras nos quedábamos en el hotel, fuimos sacando nuestras cosas de a poco y la fuimos llevando a la nueva casa. Nos mudamos ahí con la esperanza de que la pesadilla se quedara en ese lugar, en la casa donde inició todo esto. Pero la desgracia parecía que siempre nos iba a seguir. Estando una vez instalados en la nueva casa, todo iba normal. Tuvimos un año de paz, de quietud. No había espacio en nuestra mente para pensar en lo que había sucedido. Para ese entonces yo ya tenía novio, quien actualmente es mi esposo, y con mis 17 años quedé en embarazo. Para fortuna nuestra, tuvimos todo el apoyo de nuestras familias, y pensamos que aquel niño sería un rayo de luz en todo este desastre. Sin embargo, nunca me atreví a contarle lo que pasaba con mi familia. Era una conversación para la cual creía que mi novio no estaría listo. Temía que si le decía, él terminaría alejándose de mí por pensar que estaba loca. El caso es que ese año fue de felicidad plena. Sin embargo, estábamos a punto de vivir uno de los días más aterradores de nuestras vidas. Era un fin de semana y teníamos que limpiar la casa, y esta vez papá no tenía que trabajar, así que también estaba echándonos una mano. Estaba en la sala pasando el trapero cuando sentí que claramente alguien me pasó la mano por la nuca. Pensé que tal vez era mi abuela, quien a veces me acariciaba la cabeza cuando pasaba al lado mío, pero cuando vi bien, noté que mi abuela estaba en la cocina, y entonces pensé que tal vez había sido papá. Pero lo vi bajando las escaleras. No me quise sugestionar. En serio no quería pensar que se trataba de nuevo de todo esto, por lo que traté de convencerme que lo había imaginado,
que tal vez había sido mi cabello el que rozó mi nuca mientras trapeaba. Pero en un determinado momento, cuando estaba trapeando el segundo piso, cuando llegué al final del pasillo, sentí que choqué con alguien. Inmediatamente di un brinco hacia adelante por el susto y volteé. Pero curiosamente solo estaba la puerta abierta que daba a la habitación de mi abuela, mas no había nadie parado ahí. Estaba a punto de entrar al cuarto cuando escuché que alguien empezó a subir las escaleras, lo cual me dio una sensación de alivio. Alivio que no duró mucho cuando no vi a nadie asomarse. Podía sentir que los pasos se acercaban, mas no había nadie caminando por aquel pasillo. Extrañada por todo lo que estaba sucediendo, decidí seguir limpiando, pero al voltearme de cara a la puerta del cuarto, pude verla. De entrada al cuarto de la abuela había un tocador con un espejo pegado a la pared, y aquel espejo daba vista también hacia el pasillo detrás de mí. Y fue ahí que vi su rostro, el de esa mujer, no el de mi madre. Me refiero a ese rostro rojizo endemoniado que había visto la vez anterior, el que se asomaba por el hombro de mi mamá, el rostro de la abuela Delia. Estaba detrás de mí en el pasillo, pero no hacía nada más que verme, y empezó a avanzar lentamente hacia mí. Mis piernas no me daban para correr y quise llamar a mi papá, pero no podía. Era como una de esas pesadillas en las que no puedes ni siquiera moverte de lo asustado que estás. Me volteé hacia el pasillo, pero este estaba completamente vacío. Luego miré nuevamente al espejo del tocador y ahí sí estaba, acercándose cada vez más a mí. Con piernas temblorosas y con mucha dificultad, empecé a caminar de espaldas hacia el cuarto de la abuela, con la vista clavada a aquel pasillo aparentemente vacío. Intenté rezar, pero ni siquiera podía completar la primera frase del Padre Nuestro sin que mi lengua se trabara al hacerlo. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás. Logré retroceder hasta chocar con el tocador donde estaba aquel espejo. Los pasos que escuchaba desde el pasillo pronto se detuvieron al llegar a la puerta, la cual se cerró repentinamente haciendo que yo saltara hacia atrás. Y en ese salto quedé prácticamente sentada sobre el tocador, con mi espalda pegada al espejo. Poco a poco empecé a escuchar cómo los pasos se empezaban a alejar de la puerta nuevamente, adentrándose en el pasillo. Y en ese momento escuché las voces de mi papá y de mi abuela en el piso de abajo. Estaba a punto de salir corriendo hacia la puerta, pero al instante en el que pensé hacerlo, sentí como un brazo helado se puso debajo de mi cuello y me aló hacia atrás como tratando de ahorcarme. Bajé la mirada y vi un brazo negro, podrido que me sujetaba. Un brazo que parecía haber salido de la nada, pero ahora que lo pienso, era más como si hubiese salido de aquel espejo. Empecé a forcejear con eso y me zafé como pude. Corrí gritando hasta la puerta del cuarto y empecé a golpearla tan fuerte hasta el punto que una de las bisagras se desprendió. Y ahí escuché como mi papá y mi abuela subieron corriendo gritando mi nombre hasta que llegaron al cuarto. A pesar de que la puerta estaba parcialmente floja, les tomó como un minuto para que se diera y pudieran abrirla. Yo salté sobre mi papá en un mar de lágrimas mientras me intentaba calmar para preguntarme qué era lo que había sucedido. Me preguntó si el bebé estaba bien, a lo que le dije que sí, que no le había pasado nada, pero no podía dejar de llorar. Mi abuela bajó a la cocina por un vaso con agua mientras yo trataba de articular lo mínimo para que al menos mi padre pudiera entender lo que acababa de pasar. Le conté cómo aquella mujer estaba en casa, cómo la había visto por el espejo y me tomó por el cuello tratando de ahorcarme. ¿A quién viste? ¿Viste a tu mamá? ¿Era tu mamá, mija? Me preguntó mi padre, pero entre llanto le respondí que no, que era Delia, que no sé cómo le hizo, pero al momento de haberme chocado con el espejo me ahorcó. Esa última parte, papá no la creyó al principio,
hasta que alcé el cuello y vio que tenía una marca muy clara como si alguien me hubiese sujetado con fuerza. El piso del cuarto estaba lleno de cristales rotos, y es que no me había percatado que en medio del forcejeo había roto el espejo de la abuela. Por suerte no me corté. Mi abuela me trajo el vaso con agua y papá empezó a recoger los vidrios rotos cuando, de la nada, lo escuché maldecir. Y es que en el marco del espejo había quedado un pedazo del mismo aún incrustado. Y en ese fragmento, alcanzamos a ver a esa mujer de nuevo en el pasillo, burlándose de nosotros. Papá entonces se levantó y con el palo de la escoba le dio a ese pedazo del espejo, terminándolo de romper. Creo que está de más decir lo atemorizante que fue aquello. Ahora no solamente estábamos expuestos a eso nuevamente, sino que era más que claro que sus ataques se habían hecho más violentos, más cargados de ira. Y esta vez, como estaba esperando un hijo, el resignarme a vivir con esa maldita cosa no era una opción. Tenía que velar por el bienestar de mi niño, el de mi pareja, el de mi padre y de mi abuela. Algo tenía que hacerse y tenía que hacerse pronto. No me quedó más opción que hablar con mi novia al respecto de todo lo que había sucedido con mi familia, y su reacción fue más de horror que de incredulidad, y el miedo que sintió al saber que la vida de nuestro hijo estaba peligrando. Después de lo sucedido tomamos ciertas medidas un tanto extremas y hasta cierto punto paranoicas para algunos. Estas serían que sacamos todos los espejos de la casa excepto los del baño, los cuales usábamos de manera muy rápida y siempre con la puerta abierta, y cuando hubiera alguien en la casa. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas que nunca abríamos. Cortinas que impedían también el paso de la luz, por lo que la casa estaba a oscuras la mayor parte del tiempo. Así pasaron unos cuantos meses. Meses en los que vivimos con miedo, en los que dormíamos muy poco y cada cosa nos ponía en un estado de alerta. Yo ya tenía 7 meses de embarazo cuando, una noche que mi pareja vino a dormir, sucedió lo que yo creo que fue la gota que rebasó el vaso. Mi novio se despertó a eso de la 1 de la mañana en la cocina por agua, cuando notó que una de las cortinas de la ventana que da al jardín estaba completamente corrida hacia un lado, lo cual le pareció por demás extraño, ya que sabía que nosotros no acostumbrábamos a hacer eso debido a lo que pasaba en casa. Trató de no darle importancia y abrió el refrigerador cuando... «Amor, ¿eres tú?», preguntó en medio de aquella oscuridad. «Amor, no es gracioso. Deja de estar jugando con eso». Él describe cómo empezó a escuchar esos pasos más lentos, como si alguien estuviera caminando detrás de él. En ese preciso momento sintió como si alguien le acariciara el rostro con unas manos heladas, lo cual hizo que dejara caer el vaso. Y en vez de dejarlo ahí y correr, él se agachó a recogerlo y a limpiar el desastre. Pero cuando volvió a ponerse de pie, notó que la cortina se estaba moviendo, ondeándose en el aire, y es que la ventana ahora estaba abierta. Sin que él se hubiese dado cuenta, alguien o algo la había abierto. Rápidamente corrió a cerrarla, y a cerrar la cortina también. Se quedó ahí como un minuto tratando de procesar todo lo que estaba pasando, y cuando por fin se dio la vuelta para subir las escaleras de nuevo al segundo piso, se topó cara a cara con ella. Esa figura hizo como el amague de tirársela encima, como tratando de atacarlo. Pero mi novio prendió la luz al pie de las escaleras y al hacerlo, aquello pareció haberse desvanecido de la nada. Ahí fue que corrió rápidamente subiendo las escaleras hacia nuestro cuarto y me encontró profundamente dormida. Trató de despertarme, pero al ponerme la mano encima se dio cuenta que estaba hirviendo.
Despertó a mi papá y a mi abuela, y por lo que tengo entendido fui llevada de urgencias al hospital. Esa noche me dejaron internada. Tengo recuerdos muy nublosos del trayecto al hospital, solo que mi padre y mi novio me hablaban diciendo que estaría bien, pero de ahí en adelante nada, excepto por ese extraño sueño, entre comillas, que tuve esa noche, que tal vez haya sido un delirio producto de la fiebre. Pero según lo que me contaron después, posiblemente sí hubiese sido algo real. Lo que pasa es que me vi a mí misma atada sobre una especie de cama vieja. Estaba sangrando de la entrepierna y estaba rodeada de varias personas que rezaban a mi alrededor. Gritaba una y otra vez que me devolvieran a mi niño. Y sobre mí estaba esa mujer suspendida en el aire, estrangulándome hasta perder el conocimiento. Lo aterrador de todo esto viene ahora, y es que al parecer, mientras eso sucedía en mis sueños, en la vida real estaba empezando a convulsionar, tal vez producto de la fiebre tan alta que tenía, o al menos eso dijeron los médicos. Adelantando un poco los hechos, resulta que al día siguiente, cuando volví en mí, había una señora ya de edad en la camilla de al lado. Una señora que no dejaba de mirarme como asombrada y al mismo tiempo con miedo. Noté esa misma mirada en alguna de las enfermeras, lo cual me hizo preguntarme qué estaba pasando. Cuando nos dejaron a solas en el cuarto a la doña y a mí, ella me comentó que en la madrugada una mujer había venido a verme. Ella se había despertado porque le dio un frío horrible de la nada, y pensó que tal vez se le habían caído las cobijas, pero al abrir los ojos, vio que a un costado de mi camilla había alguien de pie. La describió como una mujer alta, de pelo cano y un vestido negro gastado. En ese instante le preguntó que qué hacía ahí, qué me estaba haciendo. Pero la mujer no le respondió nada. Dice que esa mujer lo único que hacía era acariciar mi vientre, que sus manos eran unas manos negras enormes y que desprendía un olor a peste horrible, lo que la hizo pensar que era algún indigente. Fue ahí que vio que yo empecé a moverme bruscamente, que había empezado a convulsionar, y ella empezó a gritar para alertar a las enfermeras. Le gritó una vez más que se alejara de mí, y apenas dijo esto, la mujer volteó a verla por sobre el hombro. Dijo que al ver esa cara, que al ver ese rostro deformado como si hubiese visto al mismo diablo, por poco le da un ataque. Que empezó a rezar, cada vez con más fuerza, y entre más rezaba, parecía que yo me agitaba más. Una enfermera llegó a la puerta del cuarto a ver qué pasaba, pero retrocedió al ver que había alguien más al lado mío acariciando mi vientre. Le gritó que qué hacía ahí, y al parecer esa cosa se detuvo, y la volteó a ver también. Se dio la vuelta un segundo hacia el pasillo para llamar a seguridad, pero al voltear de nuevo la mujer se había ido. La doña tampoco vio en qué momento se esfumó, pero lo que sí vio fue la cara de horror de la enfermera al presenciar lo mismo que ella. Obviamente el chisme se regó por ese pabellón y constantemente pasaba personal médico mirando de reojo. Lo único que hice fue llorar y preguntar por mi bebé, que si estaba bien, que si no le había pasado nada. Y afortunadamente no hubo ningún daño. Mi niño nació 2 meses después sin complicación alguna. Y al poco tiempo de nacer, aquella mujer se presentó en mi casa una vez más. Esta vez la vi parada al lado de su cuna. Y en más de una ocasión fue así. A veces él empezaba a llorar desesperadamente y corríamos a ver qué tenía y le encontrábamos marcas, mordiscos. Ya estaba desesperada por encontrar una solución a esto. Un final a este tormento. Un día fuimos a visitar a unos familiares de mi novio para que conocieran al niño. Eran gente de pueblo. Una familia numerosa, tradicional, muy católica de hecho. La bisabuela de mi novio, quien en ese entonces todavía vivía, al momento de cargar a mi niño puso una expresión de preocupación. Se me quedó viendo a mí y a mi novio con la misma cara. Ustedes traen algo encima, ¿no? No soy bruja ni mucho menos, pero se siente pesado. Fue entonces que le conté toda la historia de principio a fin.
Al final ella se quedó en silencio pensando, como buscando cuál sería la mejor manera de ayudarnos a sobrellevar todo esto que estaba pasando. Y entonces nos dio un nombre: Don Isidro. ¿Perdón?, le pregunté. Don Isidro es un señor ya muy viejito. De hecho, ya no ve. Ya casi no puede caminar sin ayuda. Vive acá en el pueblo desde hace mucho con un chico que es el que le ayuda a moverse. La gente va donde él cuando tiene problemas con este tipo de entes y demás cosas. Se sabe muy poco de él. No pierden nada con intentarlo. Y por su niño, les aconsejo que lo hagan y que lo hagan ya, nos dijo la abuela de mi novio. No perdimos más tiempo con eso y esa misma tarde nos llevaron a conocer al tal Don Isidro. Llegamos a la casa del señor, y era una casita muy humilde hecha de madera y rodeada de un cerco que no dejaba ver muy bien hacia adentro. El que nos recibió fue el muchacho, un chico que parecía ser incluso menor que yo, llamado Miguel. Buenas. ¿Se encuentra Don Isidro?, le preguntó mi pareja. El muchacho dijo que sí, pero que ahora no estaba disponible para ver a nadie. Que volviéramos otro día. Pero justo en ese instante salió el viejo a decirle que nos dejara pasar. Era un señor de muy baja estatura, de ojos lechosos, cabello blanco y tenía una voz aguardientosa. Entramos a la casa y había un olor peculiar a incienso. Yo estaba por relatarle mi historia, por contarle mi problema, pero justo cuando empecé a hablar de él simplemente me interrumpió. No hace falta que me digas nada. Yo ya sé, hija, la puedo ver. Aún con estos ojos sin luz la puedo ver. Ese demonio que traes contigo a cada momento, esperando la oportunidad de arrastrarte con él porque fuiste prometida. No hacen falta ojos para ver lo jodida que estás. Esas palabras retumbaron en mi cabeza y me cayeron como un balde de agua fría. Es familiar tuya, ¿verdad? Ese algo era algo cercano a ti, me dijo, y yo solamente asentí con la cabeza, asombrada y asustada al mismo tiempo. Y es que ahora nos quedaba más que claro que esa mujer, esa cosa que al principio tenía el rostro de mi madre, era Delia, aquella misma mujer que quería ofrecerme al diablo cuando mamá estaba embarazada de mí, y que al mi mamá haberse negado, esta se obsesionó aún más con la idea. ¿Hay algo que se pueda hacer?, le pregunté yo, y aquel viejo ciego posó su mirada sobre la mía y simplemente sonrió. Me dijo: claro, hija, yo puedo ayudarlos, pero tengan en cuenta que nada es seguro. Yo ya estoy viejo, cansado y tampoco es que me quede mucho tiempo. Y además debo ser honesto contigo. Tú tienes más un pie de ese lado que de este, pero por tu criatura voy a hacer lo mejor que pueda. Eso te lo aseguro. Me fui de la casa de Don Isidro un poco más tranquila, al menos con un poco más de esperanzas de que todo podría mejorar. Rápidamente arreglamos todo lo necesario para llevar al viejo Isidro a nuestra casa. Cubriríamos todos los gastos del viaje. Tratamos de discutir cuál sería su precio por todo, pero insistió en que no quería nada de dinero. La noche anterior a la llegada de Don Isidro, aquello se manifestó con más furia. No hubo ningún ataque físico, pero durante toda la noche se escuchaban golpes en la casa. 2 de los focos de la sala estallaron repentinamente. Los cajones de la cocina se azotaban cada tanto e incluso escuchábamos cómo se paseaba por el pasillo que daba a los cuartos. A mi abuela le jalaron las cobijas a mitad de la noche y ella se pasó a nuestro cuarto más de madrugada y se quedó el resto de la noche ahí. Dijo que estaba profundamente dormida cuando sintió un tirón que la sacudió, casi tirándola de la cama. Ella salió corriendo en dirección a nuestro cuarto. Nosotros nos habíamos pasado al que antes era el cuarto de la abuela, donde sucedió el incidente del espejo.
Hija, hija, ábreme, soy yo. Ábreme rápido. Al escuchar la voz de mi abuela no me quedó de otra que abrir la puerta. Y ella entró corriendo y se quedó ahí en medio del cuarto, completamente estática. Nos quedamos un buen rato ahí con la luz prendida viendo en dirección a la puerta cerrada. Y volvimos a escuchar pasos y que tocaron la puerta de nuevo. Pero la voz que venía del otro lado era la voz de papá. Mamá, mija, ábreme. Estaba a punto de acercarme a abrirle la puerta, cuando mi abuela me aló del brazo y me detuvo. Se acercó a mi oído y me susurró: tu papá no está en casa, hija. Hoy tiene turno de noche. Y es esa porquería la que está allá afuera. Ábreme, hija. Ábreme. Cada vez se ponía más agresiva su voz y finalmente desistió y escuchamos esos pasos alejarse. Nosotros no dormimos por lo que quedó de la noche. Pasaron unas 3 horas y ya eran casi las 4 o 5 de la mañana. No se escuchaba nada más. No sé por qué, pero en un momento no aguanté la curiosidad y abrí un poco la puerta y eché un vistazo por aquel negro pasillo. Y ahí estaba. Estaba a mitad de este con el rostro aún más distorsionado que la última vez. Al percatarse de que la estaba viendo, la vi abalanzarse hacia la puerta, por lo que la cerré de inmediato, solo para escuchar cómo la golpeaba repetidamente, mientras nosotros nos arrinconábamos en el cuarto. De ahí no salimos hasta que escuchamos la puerta de la sala abrirse y la voz de mi papá preguntando por nosotros. Al principio dudamos si era él, pero mi pareja fue el que salió para confirmar que en efecto sí era mi padre. Estuvimos platicando sobre lo sucedido y decidimos que esperaríamos a don Isidro de una vez en la terminal, aunque faltaran unas 4 horas para que llegara. Cuando por fin llegamos a casa con don Isidro y el joven Miguel, la casa parecía otro lugar. Habían platos rotos, sillas y demás por todas partes. Isidro nos dijo que si queríamos podíamos esperar afuera, que no había necesidad de que estuviéramos presentes ahí, que ya suficiente teníamos con lo que había pasado la noche anterior como para presenciar más cosas de las cuales no estaríamos completamente seguros. Nos hizo salir a todos al principio, pero hubo algo que lo hizo cambiar de opinión repentinamente. Tú no, hija. Tú te tienes que quedar aquí. A ti te necesito. Pero tu abuela, tu niño y los demás sí pueden irse. El tono con el que lo dijo me causó más preocupación que cualquier otra cosa. No sabía si estaba lista para afrontar lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Don Isidro y Miguel empezaron con los preparativos para el ritual, como ellos lo llamaron. Tenían un pequeño caldero el cual llenaron con hierbas y demás. Prendieron velas por toda la casa. Luego me pasó una especie de medallita, de amuleto el cual aseguró que había bendecido. Me dijo que pasara lo que pasara, que no fuera a soltarlo y mucho menos fuera a abrir los ojos durante la ceremonia. Que por más miedo que sintiera, que no importa lo que escuchara o lo que sintiera en la casa, no debía abrir los ojos. Yo le dije que sí a todo lo que me dijo, pero la expresión de duda en su rostro me decía que era más fácil decirlo que hacerlo. Miguel y yo nos sujetamos del hombro del viejo, quien sería el que nos iba a guiar por toda la casa. Empezó diciendo una oración mientras caminaba por toda la casa, con el caldero, rociando agua bendita en cada uno de los cuartos del lugar. Pasó muy poco tiempo de haber iniciado el ritual cuando se empezaron a escuchar de nuevo aquellos golpes, de aquellos arañazos en la pared, como si a esa mujer le molestara que estuviéramos ahí. En un determinado momento, durante la oración, escuché cómo eso corría a los muebles pero con violencia, como cuando empujas algo fuera del camino y este choca con otro objeto.
De repente, todos lo sentimos. Ese olor que hace años había sentido cuando vivíamos en la otra casa. El de flores marchitas y el de ese líquido marrón la vez que fuimos a ver la tumba del abuelo. Esta vez era incluso más penetrante. Tanto así que incluso don Isidro dio unas cuantas arcadas mientras seguía orando. El aire se tornó frío y, conforme subíamos las escaleras a los cuartos del segundo piso, sentía que nos tiraban cosas. Se escuchaban los vasos salir disparados en nuestra dirección para estrellarse con el muro. Incluso uno de los cristales me alcanzó a cortar, por lo que tengo una pequeña cicatriz bajo el ojo. Cuando por fin subimos al segundo piso, las puertas de los cuartos empezaron a azotarse y se sentía como si hubiésemos entrado a un lugar completamente distinto. Nos costaba caminar, como si nos pesara el cuerpo, y al escuchar su voz llamándome mientras sus manos me tocaban el pelo: Maya, ven, hija. Ven con tu madre. No me extrañas. ¿No quieres estar conmigo? Ni se te ocurra abrir los ojos, Maya. Escuché decir a Miguel mientras don Isidro seguía rezando. Las lágrimas empezaron a brotar y soltaba pequeños gritos conforme sentía cómo arrojaban más cosas en la casa. Y es que estaba haciendo lo posible porque yo abriera los ojos. Llegó un punto en el que incluso sentí cómo me empujó haciendo que chocara con uno de los muros del pasillo. Pasamos por el cuarto de mi abuela, luego el de mi padre y por último el mío y el de mi pareja donde dormíamos con el niño. Cuando entramos, lo primero que noté es que ya no hacía frío. Al contrario, yo empecé a sentir calor. Empecé a sentir un calor sofocante, de ese bochorno que te ahoga y te impide incluso respirar. Y aunque en ningún momento abrí los ojos, lo que don Isidro describía y lo que sentí, lo tengo todavía grabado en mi mente. Estás sentada en tu cama y viene hacia ti, pero no tengas miedo. No le demuestres miedo. No abras los ojos y no sueltes el medallón que te di. La luz del cuarto estaba prendida y las cortinas cerradas, por lo que podía ver una sombra pasearse de un lado a otro, como rondeándonos. Sentí un aliento pútrido y húmedo susurrándome al oído, y escuché claramente cómo eso se retiró y empezó a burlarse. Aquí es donde don Isidro y Miguel empezaron a rezar al unísono en lo que estoy segura que era latín. Con cada frase, esa maldita mujer parecía molestarse más y más, y yo entonces comencé a sentir que mi mano estaba en llamas, que me quemaba. Empecé a llorar. Sentí una tristeza tan profunda en ese momento como nunca antes la había sentido. Pero no era solamente yo. También podía escucharla llorar, lamentarse y gruñir. La cabeza empezó a dolerme y la mano en la que tenía el medallón me ardía cada vez más y más. Empecé a decir que me dolía, gritaba incluso y sentí que Miguel me sostuvo la mano con fuerza como asegurándome de que no la fuera a abrir y dejara caer el medallón. Aguanta que ya casi terminamos, Maya. Lo escuché decir. Yo les repetía una y otra vez que ya no podía, que ya no aguantaba más, que el dolor que sentía era tan insoportable que parecía que me estuviera quemando viva. De repente sentí que alguien puso su mano en mi cabeza. Sentí que era la mano de don Isidro. Y poco a poco, mi conciencia se fue desvaneciendo. Lo que recuerdo de ahí en adelante es muy borroso. Solo la voz del viejo rezando con un tono agresivo y su mano sobre mi cabeza cubriendo mis ojos a la par que escuchaba a Miguel gritando: Esta es la hija de Dios, no te pertenece a ti. Libérala. Por un breve instante recuerdo que volteé mi cara al lado y entreabrí los ojos. Y puede que esto lo haya imaginado, pero con todo y mis ojos empañados la pude ver una última vez. Al parecer yo estaba sobre la cama recostada mientras Miguel sujetaba mis muñecas, y a un costado de la cama estaba Delia.
viéndome con ira mientras parecía gritar algo que no entendía. Volteé al otro lado y ahí me pareció ver a mi abuelito, a mi viejo, sonriéndome como si estuviera cuidando de mí como siempre lo había hecho. Y de la nada me fui. Me quedé completamente en blanco. Cuando abrí mis ojos, yo estaba en la cama. Don Isidro estaba sentado en una sillita al lado mío y Miguel fue el que corrió a avisar a los demás que ya podían entrar. Lo primero que hice fue preguntar qué había pasado y don Isidro sonrió. Le ganaste la pelea. Eso fue lo que sucedió, mi niña. No entiendo. ¿Cómo así que ganarle la pelea? Ahí don Isidro me confesó que la vez que lo fui a ver, Delia ya tenía una gran parte de mí. Dijo que era tanto su apego en vida a ese pacto que había hecho que aún después de muerta estaba dispuesta a cumplir su cometido de llevarme con ella. Entonces, yo estaba poseída. Le pregunté con cierto tono sarcástico y él hizo un movimiento con su cabeza y dijo que mirara mi mano. El medallón bendito que te di. Era un medallón de San Benito. Y mira cómo te quemó. ¿Querías prueba? Ahí la tienes. En tu mano está esa marca para recordarte que le ganaste la batalla al demonio, hija. Ahora puedes estar tranquila. Ya pasó lo malo. Pero por poco no la libras. Yo guardé silencio. Y él simplemente se levantó y me dio la bendición. Luego entró mi familia y platicamos de todo lo que había sucedido, pero no sabía si contarles acerca de ese extraño exorcismo. Pero al final pensé que tenían derecho a saber por si algún día volvía a suceder algo similar. Ya han pasado 17 años desde aquella ocasión. Y nunca más tuvimos ningún problema. Mi hijo ya es un hombre sano y mi esposo y yo seguimos más unidos que nunca. Creo que es de esas pocas historias con un final feliz, pero dejan cicatrices que siempre te las van a recordar. Aún voy con mi abuela a dejarle flores a mi abuelo, y ocasionalmente también visito la tumba de mi madre. Comprendo que ella nunca quiso hacerme daño, que era una víctima más de esa retorcida mujer. Aún no me cabe en la cabeza cómo alguien puede dañar de esa manera a su propia sangre, a su propia hija. Donde quiera que esté, espero que haya encontrado en el otro lado el consuelo que nunca tuvo en vida. Esta es mi historia. La historia de cuando mi entre comillas madre volvió de la muerte. La historia de su posesión, de la mía, de mi exorcismo, de mi encuentro con Delia. Espero que nadie tenga que pasar por esto. Gracias y buenas noches. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Victoria, y que la noche los bendiga.